a todos ustedes por conectarse. Yo la verdad es que feliz de la vida de poder compartir con ustedes una mañana empresarial, un sábado empresarial, que muchos de ustedes saben cuánto me gusta y cuánto disfruto dar estas capacitaciones, pláticas o como ustedes lo quieran ver, ¿no? Pero al final de cuentas estamos compartiendo, por supuesto, lo que aprendemos y lo que nos va funcionando, lo que nos va a hacer crecer en nuestro negocio todos los días. Y bueno, pues voy a empezar a compartirles mi pantalla para que podamos ya iniciar con la presentación. Juan Luis, muchísimas gracias también por tu presentación. La verdad es que qué honor que un líder rubí sea quien me haya presentado y además de esta manera tan linda, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Luis, una persona a la que tenemos que aprenderle muchísimo, muchísimo y que además siempre está dispuesto a enseñarnos. Así que pues, qué mejor, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar ya con esta plática del día de hoy, porque fíjense que este tema a mí me gusta mucho. Yo estoy segura de que a ustedes también les ha pasado que les digan así como que, ¿cómo es posible que ya te metiste a esto? Es que eso no es un trabajo serio, ¿no? Es que eso que haces no vale la pena. Es que, o sea, hemos escuchado seguramente muchísimas cosas, o no sé si yo sea la única, pero yo estoy segura de que muchos de nosotros hemos recibido ese tipo de comentarios, ¿no? Y esto también se debe a que en muchas de las ocasiones no tomamos a nuestro negocio de una manera profesional, no lo hacemos de una manera profesional y eso, por supuesto, va generando que las demás personas vean en nosotros, o más bien, no vean en nosotros este profesionalismo y no vean en nuestro negocio el potencial que existe, ¿no? Entonces es bien importante que sepamos que este negocio eh, es para personas que si bien es cierto, queremos obtener dinero, queremos en algún punto ser ricos y entendamos por riqueza no cantidades estratosféricas de dinero quizás, ¿no? Si en tu mentalidad está esto, también está perfecto, está muy bien. Pero a lo que voy es que el ser rico, acuérdense que la definición de riqueza es el tiempo que puedes vivir con el mismo estilo de vida que tienes, sin trabajar y sin que alguien de tu familia lo haga. ¿Me explico? Entonces, si nosotros queremos tener este tipo de riqueza, ¿no? En donde evidentemente estemos recibiendo dinero, en donde por supuesto que el flujo económico esté llegando todo el tiempo, pues no hay otra manera más que ser dueño de un negocio o ser inversionista. Y muchas veces para ser inversionista, pues hay que pasar por este paso de ser dueño de un negocio. ¿Por qué? Porque aquí es en donde vamos a aprender muchísimas cosas para poder manejar nuestro dinero, para poder manejar nuestros ingresos y para poder hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, eh, yo no conozco hasta el día de hoy a alguien que sea rico en este estricto sentido de lo que es ser rico, ¿no? Que pueda vivir sin trabajar durante cierto tiempo o durante largos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, tampoco conozco alguna profesión que nos enseñe a ser empresarios. Es más, no vayamos lejos, ni siquiera conozco una profesión en donde nos enseñen a cómo ser autoempleados. Ya dejen ustedes de tener un negocio. Cómo ser autoempleados, cómo cobrar lo que hacemos, cómo cobrar nuestros conocimientos, cómo poner, por ejemplo, ¿no? Los que son doctores. Pongo mi consultorio y en cuánto cobro una consulta, ¿no? En base a qué voy a cobrarles. Y a veces hasta nos sentimos mal, ¿no? De cobrarles a nuestros clientes o a nuestros pacientes. Entonces son cosas que en la escuela y en la educación tradicional no nos enseñan. Entonces no nos enseñan a que nuestro conocimiento y nuestras habilidades valen y a que tenemos que hacerlas valer en un sentido también económico, ¿no? Y bueno, obviamente se requieren
conocimientos, sí. ¿Se requiere educación? Por supuesto que sí. Y para tener éxito requerimos 3 tipos de educación. Una es la académica, otra es la profesional y otra es la financiera. ¿Y en qué consiste cada una? Por ejemplo, en la académica, pues todos hemos pasado por esta fase, ¿no? Todos hemos ido a la escuela, tengas el grado que tengas, si terminaste una licenciatura, si terminaste la prepa, si tienes un doctorado, tengas el grado académico que tengas, hemos pasado por esta educación tradicional, ¿no? En donde lo que nos aporta, pues es obviamente aprender a seguir reglas, aprender los temas, las materias, las cosas que se nos indican, memorizar datos, lo cual también es muy bueno, por supuesto, porque mantenemos nuestra mente, nuestro cerebro activo, lo mantenemos trabajando, nos enseña lo que es la disciplina, nos enseña también lo que es a obedecer reglas, ¿no? Obedecer reglas, obedecer sistemas, obedecer personas que obviamente que tienen más experiencia que nosotros muchas de las veces nos enseña también a aspirar a tener un buen trabajo, ¿no? Casi siempre cuando estamos estudiando, nuestro sueño es entrar a tal empresa a trabajar cuando terminemos o en muchas ocasiones entrar a trabajar al gobierno, es mi sueño, o poner un negocio, o sea, siempre tenemos como esta aspiración de cuando termine mi carrera, cuando termine mi profesión, mi licenciatura, mi doctorado, lo que sea, voy a poder aspirar a tener un ingreso mayor, ¿no? Y por lo tanto, con el paso de los años, pues voy a aspirar a una jubilación, a una pensión. Por supuesto que la escuela también nos da cultura general, nos da conocimientos, nos da temas de conversación incluso, ¿no? Nos da principios teóricos, nos enseña esta parte, ¿no? De que mi trabajo, mi tiempo van a valer van a tener un precio, ¿no? Y que por ese tiempo que yo voy a dedicar a mi trabajo, a hacer lo que aprendí a hacer en la escuela, pues me van a pagar. Pero una de las cosas que sí a mí no me agrada de la educación tradicional es que nos fomentan mucho el miedo al fracaso, ¿no? Y que fracasar es desde reprobar una materia, desde a lo mejor no terminar la licenciatura, o sea, todas estas cosas que socialmente son vistas como un fracaso y que eso nos insertan muchísimo, ¿no? Este miedo a equivocarnos, este miedo a no ser perfectos o a no hacer las cosas de la mejor manera posible. Bueno, después de que terminamos la escuela, viene ahora sí lo que es la educación profesional. ¿Cuál es la diferencia o qué no sería lo mismo? Pues no, porque la educación profesional ya es dedicarte a una actividad específica con la finalidad de generar un ingreso, ¿no? De recibir un pago. Entonces, un profesional, por lo tanto, tiene que convertirse en un negociador, en un moderador, en un litigante, en un inventor, en un político, en un artista, en un planificador, en un innovador, o sea, un profesional, sea lo que te dediques, tiene que tener esta creatividad y tiene que estar siempre en este aprendizaje y en esta cuestión de hacer eh, muchas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente ser valorado dentro de esa profesión, para que evidentemente ese pago que va a recibir, pues pueda a lo mejor ir incrementando o pueda ir teniendo ciertas ventajas, ¿no? Entonces, ser un profesional básicamente es cuando ya empezamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, ¿sale? Y existe la parte amateur, por supuesto, ¿no? Que son las personas que realizan actividades como un pasatiempo. Es decir, por ejemplo, si a ti a lo mejor te gusta tocar algún instrumento, pero no lo haces de manera profesional, no te enfocas, no generas un ingreso de esto y solamente lo haces en tus ratitos libres, solamente le das como hay un espacio del tiempo que te sobra.
Entonces, no es una profesión y por lo tanto no es una habilidad o una experiencia que vayas a ir haciendo que realmente crezca. Simplemente es un pasatiempo, ¿no? Es un lapso que pasas a lo mejor contigo mismo, haciendo algo que te gusta y demás, pero no hay una profesionalización, ¿sale? Y luego viene esta parte de educación financiera, que esta sí creo que a nadie nos la dan en la escuela, ¿no? Creo que de hecho ni siquiera quienes estudian, no sé si hay alguien que sea administrador de empresas o contador o algo así, no sé si realmente les enseñen esta parte de cómo tener un negocio, ¿no? Cómo yo puedo tener un negocio, administrar mi negocio y todo esto. Entonces, aquí el chiste es que la educación financiera debe ser en aras de aprender a hacer que el dinero trabaje para ti y no que tú trabajes para el dinero. Es construir negocios, es estar en constante actualización y estudio. La verdad es que sí, por eso les digo que este negocio es de verdad una profesión. Ustedes, los que ya lleven tiempo haciendo este negocio, pónganse a pensar cuántos libros han leído, cuántos audios han escuchado hasta el día de hoy, en cuántas capacitaciones han estado presentes. Y díganme si esto no es comparable totalmente a lo que hacemos cuando vamos a la escuela. Solamente que aquí nosotros dejamos de verlo como una profesión porque lo tenemos siempre como un plan B o porque realmente no le damos esta importancia de lo que es hacer un negocio, de lo que es realmente ser un profesional en esta industria, ¿no? Pero siempre estamos estudiando, siempre nos estamos capacitando. Eh, por supuesto, la educación financiera también implica el aprender a invertir nuestro dinero en nuestro propio negocio, por supuesto, y conforme vamos aprendiendo y vamos avanzando, ¿por qué no pensar en invertir en otras cosas también? ¿No? Nos enseña, por supuesto, la disciplina, la creatividad, a explotar nuestras habilidades. Aquí sí es muchísimo esta parte, ¿no? En qué eres bueno para que eso lo potencialices, lo saques a flote, lo compartas y realmente puedas hacerlo crecer. Nos enseña a vender y vender no nada más es, en nuestro caso, vender vitaminas, ¿no? O vender malteadas o vender suplementos. Es vender justamente la idea de un negocio con un potencial extraordinario. Es vender nuestras habilidades, es vender nuestra coherencia también, que eso es bien importante. Tú no puedes tener un negocio de salud si tu salud no es tu prioridad. Tú no puedes vender un estilo de vida que tú no tienes, ¿sale? Entonces, por supuesto que vender ideas, vender servicios, vender todo lo que aprendemos dentro del sistema es parte de, y además no nada más en este negocio. Al final de cuentas, tengas la profesión que tengas, tú te vendes también al buscar un empleo, vendes tus habilidades, vendes tus conocimientos, vendes tu experiencia. Tú vas a ofertar tus servicios a una empresa, al gobierno, a donde sea que tú presentes tu currículum. Entonces, vender, por supuesto, que es básico y fundamental en la vida. La educación financiera también nos enseña a ser buenos negociadores en esta parte de buscar siempre el ganar, ganar. No voy a perder yo para que ganes tú, ni vas a perder tú para que gane yo. Siempre se busca el ganar, ganar. Nos enseña a enfrentar lo que llamamos fracaso, ¿no? Que ya sabemos que no existe tal porque todo es un aprendizaje y todo nos va a llevar a hacer mejor las cosas cada vez. Nos enseña a solucionar problemas también, lo cual es súper importante, no solamente en los negocios, no solamente en esta industria, en nuestro día a día. Nos vamos haciendo muy hábiles para solucionar problemas o situaciones que se presentan en un momentos inesperados, a buscar las soluciones de una manera mucho más fácil o mucho más rápida, ¿no? Y a que nuestra creatividad esté todo el tiempo al 100%. Y por supuesto que en el network marketing tenemos muchas ventajas.
sobre todo para el mundo actual, para la economía que está hoy en día. ¿Por qué? Porque es una oportunidad igualitaria. Es decir, aquí no importa si tienes una profesión o no la tienes, la edad que tengas, tus creencias, lo que sea, no importa. Tú puedes ser tan capaz de hacer un negocio como cualquier otra persona, como cualquier otra de los líderes que vemos en los escenarios, que vemos en redes sociales, etcétera. No requieres experiencia para iniciar, porque el mismo sistema te va enseñando y te va haciendo poner en práctica lo que vas aprendiendo. No, por supuesto, bueno, como lo decíamos, no importa edad, no importa profesión, no importa nada de estas cosas. Y otra ventaja es que puedes realizarlo a la par de lo que a ti te gusta hacer. Si a ti tu profesión, por ejemplo, o el trabajo que estás desempeñando, el oficio, tu autoempleo, lo que sea, a ti te encanta, tú estás súper a gusto haciendo esa actividad y que además también te remunera, pues está perfecto y puedes entonces hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y eso es una gran ventaja, por supuesto, porque te sigues desarrollando, sigues creciendo en muchas áreas que puedes aplicar también a tu actividad actual, ¿no? Entonces, pues eso tampoco una profesión como tal te lo da, porque las profesiones no se enfrascan en eso únicamente, ¿no? Aprende si eres abogado, aprende solamente las cuestiones legales, aprende los procesos, aprende los procedimientos, aprende todo esto, sí, capacítate, actualízate y todo, pero en el mismo ramo, ¿no? Y aquí no, aquí de verdad tenemos un montón de ámbitos en los cuales vamos creciendo y vamos aprendiendo. Se requiere invertir, por supuesto, ¿no? Como en cualquier negocio, por supuesto que se requiere realizar inversiones, tanto de dinero como de tiempo. Y eso también es súper importante tenerlo presente, que no es un negocio mágico que se dé por temporalidad de estar con tu franquicia, sino realmente por el tiempo que inviertas trabajando en él. Si tú le inviertes 2 horas, pues vas a tener los resultados de 2 horas, si le inviertes 3, si le inviertes 4, el tiempo realmente efectivo que le dediques a tu negocio. Y y por supuesto que así como en nuestras carreras tuvimos cierta educación, ¿no? En el network marketing también. Y dentro de esta educación está, por supuesto, el aprender sobre los productos y aprender el plan de compensación. Pero, ojo, aquí no es necesario, o sea, no con esto estoy diciendo que te tengas que aprender cada contenido de los productos, que te tengas que aprender para qué sirve cada uno de los elementos, que digo, está padrísimo si lo quieres hacer, está súper bien, pero no es necesario. Aquí a lo que nos referimos con aprender sobre los productos es que de cada uno te aprendas 3 beneficios y que además como los vas a estar consumiendo, tú vas a ver los resultados en ti. Entonces, a través de tu experiencia vas a tener estas herramientas para poderlos compartir, ¿no? Para que otras personas puedan conocer los beneficios a través de tu propio testimonio. Y el plan de compensación, bueno, ese sí te sugiero que lo estudies más, ¿no? Que incluso con tu offline te sientes a hacer números, te sientes a organizar cómo van a ir las patas de tu negocio, cuántos puntos requieres y vayas aprendiendo cómo equilibrarlos, vayas aprendiendo tú a hacer tus ejercicios y a encontrar cuántos puntos requieres esta semana para cobrar la cantidad que tú te hayas puesto como meta, etcétera. ¿Sí? Pero sí aprender los beneficios, por ejemplo, del plan binario y todo esto. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que tú también vas a poder explicarlo a tus socios. Y esa es la manera en la que tú vas a ayudarles a tus socios también cuando ellos tengan poca experiencia, ¿no? Tú vas a ayudarles en esta parte de, a ver, vamos a hacer los ejercicios y cuántos puntos necesitas, en qué lado. Y todo esto es muy importante dentro del network. Y también tenemos, por supuesto, un plan educativo como tal. ¿En qué consiste este plan educativo? Así como en la escuela te daban una guía de estudios, ¿no? Al principio del año o
sabías las materias que ibas a llevar. Bueno, pues aquí lo mismo. Tenemos también un plan educativo que consiste en entrenamientos, capacitaciones, seminarios, eventos, y bueno, también está la parte de los libros, de los audios, que nos van llevando, ¿no? De la mano a través del sistema y que nos van enseñando paso a paso cómo es que funciona y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, que eso también es bien importante, porque a veces también es cierto que en nuestras carreras comúnmente nos enseñan la teoría, una que otra práctica, pero ya la vida laboral es muy diferente, ¿no? Y a veces terminamos estudiando más cuando empezamos a trabajar que realmente en nuestros años de escuela. Y un poco sucede lo mismo aquí en este sentido, de que pues evidentemente hay un plan de estudios y tenemos que ir capacitándonos e ir aprendiendo. Pero aquí la ventaja es que sí lo ponemos en práctica en cuanto lo aprendemos. Cuando tu offline te dice, ¿sabes qué? Te recomiendo que leas este libro o que escuches este audio, muy seguramente es porque tu offline está detectando que en algo te falta crecer o que algo te falta reforzar en habilidades o en conocimientos. Entonces, una vez que tú adquieres ese conocimiento, lo pones en práctica de forma inmediata. Y por lo tanto, aquí otra ventaja es que entonces al ponerlo en práctica, tu negocio empieza a moverse, tú empiezas a crecer y empiezas a mostrar muchas más cosas hacia el exterior, ¿no? Es decir, hacia tus prospectos y hacia las personas en general que te rodean y que empiezan a ver estos cambios en ti. Entonces, es bien importante de verdad que nos apeguemos a este plan educativo que tenemos dentro del network. Y por supuesto que también llevamos materias como en cualquier carrera, como en cualquier profesión. Haz de cuenta, yo quiero que compares tu negocio un poco con esta parte de cuando tenías una beca en la escuela. Si tuviste alguna beca en la escuela o si conociste algún becado, ¿no? ¿Qué, qué sucede? Pues te están pagando por estudiar, ¿no? Aquí también, aquí tus materias, conforme las vas pasando, y aquí no implica una calificación como tal, ni hacer las cosas perfectas, ni mucho menos. Ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero en realidad las materias que llevamos son súper importantes para nuestro día a día, para nuestra vida y por supuesto para el mundo de los negocios, para el mundo empresarial, que son liderazgo, comunicación, empatía, administración de negocios, administración de finanzas personales, inversión, administración del tiempo, que eso tampoco nos lo enseñan y que la verdad es bien importante que sepamos administrar nuestro tiempo, que aprendamos a diseñar metas, el trabajo en equipo. Sí, en la escuela a veces nos ponen también a exponer o hacer algún trabajo en equipo y todo esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Siempre termina una persona haciendo el trabajo de todo el equipo. Entonces, aquí no, aquí realmente aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a hacernos estos acompañamientos y a estar presentes en el crecimiento de los demás, ¿no? Entonces, aquí sí realmente es un trabajo en equipo porque además lo que tú hagas y lo que tú crezcas, pues va a impactar a tus socios y va a impactar también a tu offline, ¿no? A tu línea de auspicio. Entonces, aquí hay un impacto de unos con otros. Por eso es que es tan importante aprender a trabajar en equipo. Y por supuesto, la innovación. ¿Y a qué nos referimos con innovación? Obviamente, nosotros ya tenemos los productos elaborados, ya existe el negocio, existe la compañía, en esa parte no vamos a innovar, pero ¿en qué sí vamos a innovar? En nuestra manera de comunicar, en nuestra manera de aprender, en nuestra manera de enseñar, de compartir, en fin, en las cosas que nos toca hacer a nosotros dentro de nuestro negocio es en lo que nosotros vamos a poder innovar y poder crear cosas diferentes que impacten de manera distinta la vida de otras personas y por supuesto la nuestra también, ¿no? Y para esto existe también una pirámide del aprendizaje.
Y son 4 puntos esenciales de aprendizaje en nuestra vida, que es el físico, el emocional, el mental y el espiritual. Ahora yo te pregunto, en lo que tú hayas estudiado, en el nivel en el que sea que te hayas quedado, ¿tuviste realmente estos 4 puntos de aprendizaje? Porque generalmente en la escuela tradicional, pues nos vamos mucho por esta parte de la educación física, que no es el hacer ejercicio o la materia esta en donde nos ponían a correr, ¿no? En las canchas de la escuela, sino es el proceso a través del cual aprendemos todo lo que sabemos, todo lo que hacemos, ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, este tipo de práctica pues nos ayuda un poco a superar el miedo y en el caso del mercadeo en red, la verdad es que esta parte es bien importante porque, como les decía, aquí vamos superando este miedo al fracaso porque dejamos de verlo como un fracaso, lo vemos como un aprendizaje, que esto no implica que no va a haber este momento de un poco de frustración y a lo mejor también coraje, o sea, todas las emociones que nos pueda traer consigo esta parte del miedo de enfrentarnos a un fracaso y de cosas así, ¿no? Pero al final de cuentas aprendemos a cómo resignificarlo y mejorarlo y volverlo a hacer de una mejor manera. Entonces, aquí en el mercadeo en red también nos enfocamos muchísimo en que pensemos las cosas y hagamos lo mismo que pensamos, ¿no? Es decir, esta parte de coherencia y estar muy conscientes de que todo aquello que queremos cambiar debe empezar por cambiarse en nosotros mismos. Entonces, si queremos cambiar nuestra manera de pensar, por ejemplo, acerca de los negocios, acerca del dinero, acerca de la forma de aprender, acerca de la forma de hacer las cosas, pues tenemos que empezar a cambiar la forma en la que lo hacemos, ¿no? Cambiar nuestra manera de pensar, cambiar la forma en la que aprendemos. A lo mejor si estamos muy acostumbrados a que tengamos un maestro enfrente que nos enseñe y que nos diga exactamente qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, qué tenemos que cómo tenemos que actuar, pues a lo mejor es momento de que vayamos cambiando esta parte y que nos volvamos mucho más autodidactas y que podamos entonces por iniciativa propia, leer a lo mejor un libro adicionalmente al que estemos leyendo en el equipo en el mes, ¿no? A lo mejor escuchar un audio adicional también, no lo sé, ¿no? Tú observa qué es lo que crees que necesitas cambiar para poder tener mejores resultados, para que tu manera de pensar y tu manera de actuar también sean diferentes y te lleven a situaciones diferentes. Por otro lado, tenemos también la educación emocional. Y aquí en el mercadeo en red volvemos a este punto de que aquí justo el aprendizaje de donde más puede venir es de los errores que cometemos. Y créanme que es bien cierto cuando nuestros uplines nos dicen, si yo gano más que tú es porque he cometido más errores, es totalmente cierto. Es porque me he equivocado más, es totalmente cierto. Porque aquí basamos muchísimo la experiencia, ¿no? Traducida a conocimiento y a accionar distinto. Entonces, si tú quieres crecer, si tú quieres aprender, ten por seguro que te vas a equivocar y que esto no es trágico y no es así como que irreparable y qué voy a hacer si me equivoco. Al revés, justamente me equivoco, aprendo y ejecuto de una manera distinta y mis resultados van a ser distintos. Todo lo que aquí hacemos y que pudiera considerarse un error tiene la ventaja de ser corregido, ¿no? Y a veces nos lleva incluso a mejores resultados que si lo hubiéramos hecho desde la primera vez. Entonces, no tengas miedo de enfrentar estos errores o estos fracasos, porque realmente eso es lo que nos lleva a cosas mucho más grandes. Y tenemos la parte de la educación mental. Aquí sí es la educación tradicional.
¿no? Que nos enseña, o sea, es esta parte de, ok, aprendo a leer, aprendo a escribir, aprendo datos, aprendo de geografía, de historia, de literatura, de arte, de lo que tú quieras, física, química, lo que tú quieras, ¿no? Es esta parte de educación mental, es decir, qué estamos poniendo, qué conocimientos estamos poniendo dentro de nuestro cerebro. Y por supuesto que en el network marketing, pues entra esta parte de los libros que leemos, los audios que escuchamos, las conferencias a las que vamos, porque todo eso está entrando en nuestra mente. Todo eso está educando a nuestro cerebro y por lo tanto, pues nos está enseñando cómo actuar, ¿no? Nos está enseñando cosas diferentes a las que hemos aprendido en la escuela, pero al final de cuentas son conocimientos también, porque lo mismo es el autor de un libro de desarrollo personal que el autor de un libro de una novela histórica o popular o qué sé yo, ¿no? Entonces, al final son conocimientos que nos trae la experiencia de quien ha escrito un libro o la experiencia de quien está haciendo un podcast o un audio. Entonces, es educación mental, son conocimientos que entran a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Y la educación espiritual, que por supuesto es de suma importancia y que esto en las escuelas, pues no se nos da, ¿no? Y es muy, muy importante dentro de nuestro negocio también. ¿Por qué? Porque esto no tiene nada que ver con religión, ni con creencias, ni con nada de estas cosas, sino es más bien con esta creencia en nosotros mismos, con sacar este potencial que todos llevamos, porque todos tenemos habilidades, porque todos tenemos un poder interior que debemos sacar y que debemos explotar, ¿no? Entonces, esta educación espiritual nos lleva a ese contacto con nosotros mismos, a ese encuentro con nuestros sueños, con nuestras metas, con lo que queremos lograr, con lo que somos capaces de hacer, con todo ese potencial que tenemos, todo ese brillo que tenemos dentro de nosotros y qué es lo que vamos a compartir con el resto del mundo, ¿no? Y por supuesto, esto no implica para nada, nunca, el, el sofocar determinados sentimientos, ¿no? Sino es más bien esta parte de, eh, ok, existe el miedo, existe la duda, pero ahora ya sé cómo manejarlo, ¿no? Ahora sé cómo dirigirlo y ahora sé cómo hacer que este miedo, en lugar de paralizarme, me impulse. Por eso es tan importante la educación espiritual, porque no es otra cosa más que ese encuentro con nosotros mismos. Las áreas de práctica que tenemos son muchísimas, como por ejemplo el valorar una red, es decir, valorar nuestra red, valorar nuestra línea de auspicio, valorar a nuestros socios, a nuestros downlines, pero también a nuestros crosslines. ¿Por qué? Porque esto implica un crecimiento exponencial. Si tú valoras a todo tu equipo, a toda tu red, por supuesto que vas a tener un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque a través de este equipo, de estas redes que se crean, existe la duplicación de aprendizaje y de acción. Lo que tú ves que tu offline hace, pues tú también lo vas a replicar, porque a él le está funcionando, ¿no? Entonces, si a él le funciona, pues a ti también. Entonces, empieza a haber esta duplicación de conocimientos, de experiencias, de aprendizajes y, por supuesto, de crecimiento. Aprendemos de todos. Aquí también es algo bien bonito que tenemos, que aprendemos del más nuevo, aprendemos del líder más top, aprendemos de los líderes medios, o sea, de todos estamos en constante aprendizaje y por supuesto que lo que tú aportas a tu equipo también es muy importante. Entonces, no te sientas limitado jamás en este sentido de que, ay, pues es que yo qué les puedo enseñar si a lo mejor yo nada más soy constructor o creyente
o líder plata, ¿yo qué le voy a enseñar a un líder oro o a un líder rubí? Tú no sabes qué parte de tu experiencia pueda aportar muchísimo. Y por supuesto, como ya lo habíamos platicado, el trabajo en equipo. Y otra área súper importante de práctica es el área de liderazgo. ¿Por qué? Porque a través del liderazgo inspiramos, construimos equipos, enseñamos a otros a ir por sus propios sueños, porque influimos en otras personas, porque aprendemos a comunicar con emoción, con entusiasmo, porque aprendemos que lo que nosotros decimos tiene que ir en congruencia con lo que hacemos y por lo tanto esa pasión y esa emoción pues vienen, ¿no? De manera natural, digámoslo así. Si te conviertes en un líder, harás lo que la mayoría de personas tienen miedo a hacer. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso en este negocio, en esta industria y sobre todo en este equipo, manejamos muchísimo esta parte de liderazgo, porque es la única manera en la que vamos a poder impactar realmente a otras personas y vamos a poder llegar a más personas con estos mensajes de creación, ¿no? Y otra área de práctica es el vender. El vender nos ayuda muchísimo a lograr lo que realmente queremos. Nos ayuda a vencer el miedo al rechazo, porque a todos nos da pánico que nos digan que no. Entonces, cuando aprendemos nosotros a vender, cada vez este miedo al rechazo va desapareciendo más. Aprendemos también a comprar, es decir, a hacer compras inteligentes, porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros compramos algo, también estamos impactando las creencias, las necesidades y todo de las personas que nos rodean. Entonces, comprar de manera inteligente también es importante. Empezamos a valorarnos mucho más y entonces nos vendemos mucho mejor, no solo como networkers, sino en todos los aspectos. Si tú tienes una profesión y tienes un empleo, pero además estás desarrollando habilidades que estás aprendiendo aquí en el network, créeme que eso va a elevar tu valor para ti mismo y por ende vas a exigir, por supuesto, unas mejores condiciones laborales en lo que sea que estés desarrollando. Y acuérdate que quien aprende a vender tiene el seguro, perdón, tiene el futuro asegurado. ¿Por qué? Justo por eso, porque sabes lo que vales, porque sabes lo que puedes hacer, porque sabes lo que puedes aportar, aportar trabajando, ¿sale? Y por supuesto, trabajar por riqueza y propósito. Y volvemos a este punto de riqueza, que es el tiempo que tú puedas vivir sin trabajar con la misma calidad de vida que tienes hasta el día de hoy. Eso por un lado, hablando económicamente. Y también hablemos de riqueza como abundancia, que es esta parte de todo lo que tú eres, todo lo que hay dentro de tu cabeza, todo lo que hay dentro de tu corazón también para compartirlo. Y esto también entra dentro de tu propósito de vida. ¿Estás dispuesto a darle a los demás, que los demás estén encantados de recibir de ti? Entonces, el trabajar por riqueza y por un propósito hace que construyas tu negocio, que inviertas en tu negocio, que puedas invertir también en otras cosas. Y con inversión volvemos al punto, ¿eh? Hablamos de dinero, por supuesto, como en cualquier negocio, pero también hablamos de tiempo, también hablamos de esfuerzo, también hablamos de empeño en lo que tú quieres lograr. Y que por supuesto no regales más el control de tu vida financiera, ¿no? Esto quiere decir que evidentemente no estés atado únicamente a un sueldo, únicamente a un trabajo o únicamente a tu autoempleo, sino que puedas tener esta mentalidad de abrirte a otras posibilidades, a otros tipos de inversiones, a otros tipos de negocios y que puedas crear realmente esta riqueza y esta abundancia con un propósito además, ¿no? Entonces, bueno, pues ya
Para finalizar, yo te quiero dejar con esto que dice que la mejor forma de terminar con la pobreza es a través de la educación funcional para el mundo real. Y esto es totalmente cierto. Estamos viendo que el mundo está cambiando, la economía está cambiando, y si no cambiamos nosotros, si no empezamos a actualizarnos, si no empezamos a hacer cosas diferentes, pues definitivamente nos vamos a quedar muy estancados, nos vamos a quedar muy atrás del avance que estamos teniendo o de las nuevas visiones que estamos teniendo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante de verdad que empieces a resignificar tu negocio y sobre todo también que empecemos de verdad a hacer que las personas lo vean como una profesión. Y eso solo va a depender de nosotros. ¿Qué tan profesional estás siendo al hacer tu negocio? ¿Qué tantas materias estás aprobando? ¿Qué tantas materias necesitas prestar más atención? ¿Qué tanto estás haciendo y qué tanto estás siendo congruente contigo y con lo que quieres aportarle al mundo? ¿Sale? Yo les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy. Espero haberles aportado algo diferente y sobre todo haber hecho que realmente veamos a nuestro negocio de una manera distinta y seamos unos profesionales del network marketing. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, gracias Carla. Sensacional esta conferencia para empresarios, para emprendedores, para las personas que queremos de verdad cambiar nuestra vida, mejorarla y convertirnos en unos profesionales. Y como tú dijiste al principio, pues ser ricos, ¿no? Y ser millonarios en todas las áreas de nuestra vida. Creo que eso es lo que cada uno quisiéramos lograr, ¿no? Y que podamos también afectar positivamente la vida pues, de miles o de millones de personas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, 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 Carla. Y voy a dejar de grabar.